Al concluir la rueda de prensa del último Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Félix Bolaños, se dirigió a un grupo de periodistas que estábamos en ese momento en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa y nos dijo: lo de los presupuestos os parece un problema mayor, pero no es un problema. Y se marchó. Minutos antes, durante la comparecencia de prensa, el mismo ministro y la ministra portavoz le preguntamos en reiteradas ocasiones si el gobierno iba a cumplir lo anunciado, que era cumplir al menos con su parte y con lo que establece la Constitución, que es presentar unos presupuestos generales del Estado. La respuesta fue que presentar dichos presupuestos sería perder el tiempo, hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y a los ciudadanos. Una frase que retumbó en ese momento en la sala de prensa y que perseguirá al gobierno en lo que resta de legislatura. Los presupuestos generales del Estado, la ley más importante que puede aprobar un ejecutivo, la ley que recoge la acción de gobierno, las prioridades, la hoja de ruta sagrada, siempre en cualquier ejecutivo. Pero este año, al igual que en el ejercicio anterior y por el camino que vamos, para el próximo año no habrá presupuestos generales del Estado. Dándose la circunstancia, se produciría un nuevo hito del sanchismo, que es por primera vez en democracia y en la historia un gobierno pase una legislatura entera sin poder aprobar la ley fundamental. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. Y es cierto, Mariano Rajoy, el expresidente Rajoy, estuvo con los presupuestos generales del Estado prorrogados durante mucho tiempo, durante muchos meses. Pero siempre los presentó. Al final, siempre presentó dichos presupuestos. Pero aquello solo ya era suficiente para que Pedro Sánchez, líder de la oposición, le pidiera o bien convocar elecciones o bien someterse a una cuestión de confianza. Bien, nosotros dijimos la semana pasada, y yo personalmente lo dije, que si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones. Conocí ya cuál es la respuesta del señor Rajoy. Si no hay presupuestos generales del Estado, eso no significa que haya un anticipo electoral. Bueno, yo les quiero anunciar que la conclusión y el acuerdo al que ha llegado la Comisión Ejecutiva Federal es que si el señor Rajoy no aprueba los presupuestos generales del Estado y el señor Rajoy, como consecuencia de ello, no anticipa las elecciones, lo que le exigiremos en ese momento al señor Rajoy es, por obligación con la ciudadanía de este país y por responsabilidad constitucional, tendrá que someterse a una cuestión de confianza. Vivimos en una democracia parlamentaria. Un gobierno tiene que aprobar su principal ley, que son los presupuestos generales del Estado. Si el presidente del gobierno no puede aprobar su principal ley, tiene como obligación constitucional y con la responsabilidad que le otorga ser el presidente del gobierno para con los ciudadanos, lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza. Y si esa cuestión de confianza la pierde, el señor Rajoy no tendrá ya ninguna excusa. Como lo he dicho siempre. Y me dice usted, si no se prorrogan los presupuestos. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y así ha sido, así está siendo. El principio de contrariedad consabido del actual presidente del gobierno. Como decía Felipe González recientemente, que él ha coincidido más veces con Sánchez que Sánchez consigo mismo. Pero ante la actual situación de un país sin presupuestos, ¿cuáles son las alternativas? Desde un punto de vista político no hay ninguna. Es potestad del Ejecutivo, es potestad del Gobierno presentarlos o no presentarlos. Y con la prórroga legalmente establecida, se puede seguir sine die. Pero desde el punto de vista judicial, nunca se ha explorado, nunca se ha recurrido la no presentación de unos presupuestos.
El diario El Mundo recordaba hace unos días las 3 vías que permiten llevar a Sánchez al Tribunal Constitucional si no presenta los presupuestos. Las 3 vías están basadas en el precepto de que no se puede gobernar con una ficción jurídica. Los juristas señalan que la Constitución obliga taxativamente al gobierno a presentar las cuentas públicas. El régimen político no puede mutar hacia el presidencialismo. 3 vías: un recurso de inconstitucionalidad por la no presentación y aprobación de una ley que es obligatoria, un conflicto de atribuciones del Senado contra el Gobierno y también contra el Congreso por impedirle ejercer esa función de legislar, y una demanda de amparo por omisión del legislador. Cualquiera de las 3 vías, que ya veremos si alguna se lleva a cabo, puede instar al Tribunal Constitucional a ordenar al Gobierno a la presentación de las cuentas y en un plazo no prorrogable, o en su caso de imposibilidad, se procedería a disolver las cámaras y convocar elecciones. Las 3 posibles decisiones, los 3 posibles recursos, se fundamentan en el hecho de que la ley de presupuestos es uno de los casos excepcionales en los que la Constitución obliga taxativamente, así lo dice, al Gobierno a presentar un proyecto en plazo que debe ser examinado, enmendado y aprobado, en su caso, por las Cortes Generales. De manera que la ausencia de presentación elimina el ejercicio de la función presupuestaria. La prórroga no es un presupuesto a los efectos constitucionales, sino una medida provisional, una ficción, que no extingue la obligación de presentarlos. No es lo mismo, advierten los juristas, gobernar con créditos presupuestarios vigentes que hacerlo con una ficción jurídica, en que el crédito ya ejecutado e incluso liquidado se repone casi de forma mágica. En la Carta Magna no se recoge ningún supuesto explícito de pérdida de confianza parlamentaria. Eso es cierto por el hecho de que no se aprueben presupuestos, pero los juristas coinciden y consideran que la anomalía en la organización y funcionamiento de los poderes públicos es absoluta. Más aún, añaden, cuando la Ley de Cuentas del Estado, que se prorroga 2 veces, fue aprobada en una legislatura anterior y por un parlamento anterior. En consecuencia, es factible un recurso de inconstitucionalidad frente a la no presentación de presupuestos, con el argumento de que la prórroga es un automatismo, una ficción limitada de un ejercicio, y una legislatura con un presupuesto prorrogado año a año es un incumplimiento patente de la Constitución. Es por ello que todos los expertos constitucionales sostienen que la imposibilidad de aprobar presupuestos destruye la apariencia o la presunción de continuidad de la confianza expresada en la investidura. Y por esa razón, en España, hasta la fecha, que el Congreso tumbara un proyecto de cuentas se ha considerado causa suficiente para disolver las cámaras y convocar elecciones. Así ha sucedido, recuerdan los expertos, en 2 ocasiones, en 1996 y en el año 2019. Este planteamiento abunda en el reconocimiento del propio gobierno de que a estas alturas del ejercicio no ha conseguido hacer madurar sus negociaciones, no ha conseguido negociar con los grupos parlamentarios, ni siquiera con su propio socio de gobierno, con la propia vicepresidenta del gobierno. Y por ello, a la vista de que los números no dan, renuncia a presentar el proyecto de presupuestos. Lo de si no juego me llevo el balón, o lo que es más grave, si no voy a ganar la liga, pues suspendo el partido. Los juristas contactados admiten la posibilidad de que, ante la fragmentación parlamentaria y la falta de apoyos del gobierno, la prórroga llegue a alcanzar el ejercicio siguiente, el 2026. Y en este sentido advierten que el riesgo de llegar a elecciones legislativas de 2027 sin presupuesto es altísimo, algo claramente impropio de una democracia. Y sentencian: no presentar y no aprobar deliberadamente el proyecto de presupuestos es una modalidad de acción incumplida que no puede quedar fuera del sistema de recursos contra las autoridades y los poderes públicos.
Y esta es la fotografía sonora de la semana política. Llevar esos presupuestos hay que hacerlo de una manera acordada con esa realidad parlamentaria que tenemos. Porque si no, podemos llevar un debate, si me permiten, o podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos. Ya está bien de faltar al respeto a los millones de españoles que nos han votado y que lo volverían a hacer. Para hablar del primer partido de los españoles, que bajen el dedito, que mientras ellos están con el dedito levantado, aquí otros estamos con las dos manos a la obra, sosteniendo al país desde las comunidades autónomas y desde los ayuntamientos, representando a más españoles que ellos y dando a España una opción de futuro. ¿Que seguimos trabajando, hablando, dialogando, debatiendo con el resto de las fuerzas parlamentarias para aprobar un nuevo presupuesto? Sí, pero que a la vez, lógicamente, nos parece importante que llevar esos presupuestos hay que hacerlo de una manera acordada con esa realidad parlamentaria que tenemos. Porque si no, podemos llevar un debate, si me permiten, o podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos. Si usted dice la verdad, y yo creo que no dice la verdad, y para hacer ese aumento del gasto militar no hacen falta recortes en los servicios públicos, ¿por qué no traen los presupuestos generales del Estado a esta Cámara? Usted no se atreve a traer los presupuestos generales del Estado al Congreso porque entonces la gente se daría cuenta de la verdad. Y la verdad es que ustedes se van a gastar el dinero que debería ir destinado a nuestra sanidad pública, a nuestra educación, a nuestro sistema de atención a la dependencia, a un parque público de vivienda, en armamento y gasto militar. Lo verdaderamente importante no es cuánto invertimos, ni cómo financiamos. Lo realmente sustantivo es si invertimos mejor y si invertimos juntos los europeos. Seguirá siendo presidente, pero de la nada. De una legislatura absurda y vacía. Y podrá poner un Tezanos o un García Ortiz en cada institución, pero ya nadie le va a creer. Y como comprenderá, nosotros somos los primeros que queremos actualizar los presupuestos generales del Estado. Y por eso estamos trabajando y negociando con los grupos parlamentarios. Si nos da tiempo a sacar unos mejores presupuestos este año, lo haremos. Si no, pues nos pondremos a negociar los del año 2026. Esa es nuestra obligación y es lo que haremos. El problema que tiene el Gobierno es que el único socio que le queda para profundizar en ese régimen de guerra en el que se ha metido él solito, Pedro Sánchez, es el Partido Popular. Yo creo que es un ejercicio de honestidad, mostrarle a la gente cuáles son tus apoyos para hacer la política que quieres hacer en ese momento. Lo que usted hizo en Galicia, donde ha dejado un legado de caudillismo, de enchufismo, de censura a medios, de contratos a dedos para sus empresas, del entorno familiar. Le pido que no se atreva a cuestionar el sentido de Estado de un partido de Estado como el Partido Popular. En su gobierno se han pagado servicios de prostitución con dinero público. Su fiscal general ha borrado pruebas. Han imputado a los asesores de su mujer y de su hermano. Han impulsado una ley de impunidad para su familia, otra ley para controlar la carrera judicial, otra para vigilar los periodistas. Está intentando colonizar Telefónica, presionando a los accionistas de un grupo de comunicación, pactando con el separatismo la deuda y el reparto de menores y entregando a las fronteras. No se atreva a cuestionar el sentido de Estado del Partido Popular. La última sesión plenaria en el Congreso, con la comparecencia del presidente del Gobierno, los no presupuestos generales del Estado, el gasto en defensa y todas las novedades que sigan arrojando los casos de corrupción en los tribunales. De todo ello seguiremos hablando en el próximo capítulo de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.